menos de una década, China pasó de ser el chiste automotriz del mundo a ser el fabricante que está obligando a Europa a bajar precios. Y no, eso no es casualidad, no es suerte, no es moda, no es un golpe aislado de marketing. Es estrategia, inversión brutal en tecnología y, sobre todo, una humillación silenciosa a las marcas que durante años nos vendieron menos por más mientras nosotros aplaudíamos el logo en el capó como si fuera un título universitario. Y aquí estamos, 2026, viendo cómo las SUVs chinas ya no piden permiso para entrar al garaje. Ahora entran, se sientan en tu sala y te preguntan por qué sigues pagando sobreprecio por nostalgia europea. Empecemos con la que se convirtió en el estándar incómodo. La SUV que hoy es referencia obligada cuando alguien dice híbrida enchufable sin querer hipotecar el alma, la SunPlus DM-i, una camioneta que en mercados como Latinoamérica ronda aproximadamente los $45,000 a $47,000 según versión y país, y que se ha ganado ese lugar no por moda, sino por pura lógica fría. Y aquí es donde la conversación se pone interesante, porque no es la más lujosa del planeta, no es la más deportiva, no es la más aspiracional, no te vende estatus europeo ni tradición centenaria, es algo peor para la competencia, es racional. Es esa combinación peligrosamente equilibrada de autonomía eléctrica suficiente para cubrir tu rutina diaria sin gastar una gota de gasolina, un consumo absurdamente bajo cuando haces las cosas bien y un precio que obliga a que la matemática le gane al ego. No intenta impresionarte con rugidos innecesarios, sino con cifras que reducen tu factura mensual. Y eso, en 2026, es más seductor que cualquier emblema cromado. Pero aquí viene la parte que nadie quiere decir en voz alta. Si compras una híbrida enchufable y nunca la conectas, no eres un estratega financiero, eres un turista tecnológico jugando a tener innovación sin comprometerte con ella. Esta SUV brilla cuando la usas como fue diseñada, cuando cargas en casa, cuando entiendes que el ahorro no es magia ni promesa publicitaria, sino disciplina aplicada. Y esa es la primera verdad incómoda del 2026. El carro puede ser inteligente, eficiente y avanzado, pero el dueño tiene que estar a la altura de esa inteligencia si realmente quiere que la jugada le salga perfecta. Ahora, si lo tuyo no es depender de enchufes, si no quieres pensar en cables ni instalar nada en tu garaje, entonces entra la Haval H6 híbrida como ese amigo práctico que no hace ruido pero siempre llega puntual. Esa SUV que en muchos mercados de Latinoamérica se mueve alrededor de los $37,000 a $40,000 según versión y equipamiento, y que justamente por eso empieza a incomodar a más de uno. No necesita que cambies tus hábitos ni que transformes tu rutina en un ritual eléctrico. No te exige infraestructura ni discursos ecológicos forzados en la cena familiar. Solo funciona, y lo hace combinando motor térmico y eléctrico de manera casi invisible, entregando una potencia más que suficiente para ciudad y carretera con una suavidad que hace 10 años habría sido impensable en un producto chino. No hay tirones dramáticos ni sensaciones improvisadas. Hay transición fluida y eficiencia constante. Y aquí es donde el prejuicio empieza a sudar frío, porque cuando pruebas algo que simplemente cumple, que acelera con solvencia, que frena con seguridad y que no cruje como juguete barato, tu argumento automático de «eso no sirve» comienza a sonar oxidado. La H6 no busca enamorarte con promesas épicas, busca convencerte con consistencia diaria. Y en 2026, la consistencia vale más que el marketing, porque nadie quiere quedarse defendiendo opiniones antiguas mientras el mercado evoluciona más rápido que la cuota que pagas cada mes por un logo que ya no impresiona como antes. Pero si quieres hablar de golpe psicológico de verdad, tenemos que mencionar el fenómeno del rango extendido, esa jugada brillante que básicamente te susurra al oído. ¿Quieres eléctrico pero te asusta quedarte tirado? Perfecto, te doy lo mejor de los dos mundos. Y ahí es exactamente donde entra el Deepal S07, una SUV que en mercados latinoamericanos se mueve aproximadamente entre los $42,000 y $48,000 según versión, y que no está jugando a ser una más del montón. Es el tipo de camioneta que parece salida de un render futurista con líneas que gritan 2030 aunque estés en 2026, pero que estratégicamente entiende algo fundamental.
Latinoamérica no es Noruega. Aquí los cargadores todavía no son árboles que crecen en cada esquina ni estaciones mágicas en cada semáforo. Entonces te ofrece autonomía eléctrica suficiente para cubrir tu rutina diaria en silencio absoluto, con esa sensación adictiva de no gastar gasolina. Y al mismo tiempo te da un respaldo térmico para viajes largos donde la infraestructura todavía es una promesa en construcción. Es la respuesta elegante al miedo moderno, ese miedo silencioso a quedarte varado con 2% de batería y 0 enchufes a la vista. Y el miedo vende, siempre ha vendido. Solo que ahora lo venden mejor los que antes eran subestimados, porque ya no se trata de convencerte con romanticismo ecológico, sino de ofrecerte una solución pragmática a una ansiedad real. Y cuando una marca entiende tu miedo mejor que tú mismo, deja de ser una alternativa exótica y empieza a convertirse en una opción peligrosamente lógica. Sigamos con la que muchos no vieron venir, la ofensiva silenciosa pero calculada de Geely, con propuestas como el Star Ray EMI, una SUV que en mercados latinoamericanos se proyecta alrededor de los $38,000 a $43,000 según versión, y que llega con una intención muy clara: dejar de pedir permiso. Aquí ya no estamos hablando solo de eficiencia simpática para presumir en la ficha técnica. Estamos hablando de cifras que, sobre el papel, incomodan seriamente a más de una marca tradicional que todavía cobra el prestigio como si fuera equipamiento. Más de 100 kilómetros en modo totalmente eléctrico bajo ciclo homologado, una autonomía combinada que roza lo absurdo para un SUV familiar que se supone racional, y un sistema de carga rápida que convierte lo que antes era lujo exótico en algo cada vez más cotidiano. No es una promesa vacía, es una declaración estratégica. ¿Es perfecto? No, ningún carro lo es, y cualquiera que te diga lo contrario está vendiendo algo más que movilidad. Pero es suficientemente sólido, suficientemente coherente y suficientemente bien pensado como para obligarte a hacer una pausa mental y revisar tus prejuicios. Porque cuando un producto logra que dudes de tus certezas, ya ganó la mitad de la batalla. Ahora, hablemos de familia, porque es muy fácil hablar de tecnología futurista cuando viajas solo y tu mayor preocupación es el porcentaje de batería. Pero cuando tienes hijos, maletas, suegra y un calendario lleno de compromisos, la historia cambia por completo y el romanticismo automotriz se convierte en logística pura. Aquí entran propuestas como la Tigo 7 Pro PHEV, que ronda aproximadamente entre $39,000 y $42,000, y la Tigo 8 Pro PHEV, que se mueve cerca de los $44,000 a $48,000 según versión y mercado. Y lo que hace no es revolucionario en el sentido poético de la palabra, es estratégicamente brillante. Ofrecen espacio real para personas reales, no solo para la foto del catálogo. Equipamiento generoso que incluye asistentes de conducción que hace pocos años estaban reservados para gamas considerablemente más costosas, y una experiencia que mezcla eficiencia con comodidad sin obligarte a sacrificar practicidad. Pero el verdadero golpe está en otro lado, las garantías largas. Y en Latinoamérica, la palabra garantía pesa emocionalmente más que el diseño del tablero, porque aquí no confiamos fácilmente, porque hemos aprendido a desconfiar del nuevo jugador hasta que demuestre compromiso. Cuando una marca te habla de 8 años de respaldo, no está vendiendo solo cobertura mecánica, está vendiendo tranquilidad psicológica. Está diciendo, no me voy a desaparecer mañana. Y en una compra de este tamaño, donde no estás adquiriendo un gadget, sino una responsabilidad familiar, esa tranquilidad vale más que cualquier logo brillante que prometa prestigio heredado. Pero cuidado, porque no todo lo que brilla con estética aventurera es un todoterreno listo para el apocalipsis, y aquí es donde entra el Jetour T2, una SUV que en muchos mercados latinoamericanos se mueve aproximadamente entre $43,000 y $47,000 según versión, y que visualmente parece preparada para cruzar desiertos, escalar montañas y protagonizar un documental extremo en horario estelar. Aunque seamos honestos, la mayoría terminará estacionada frente a un centro comercial con más café que barro en su historia. Y eso no es una crítica, es una observación honesta sobre cómo funciona el deseo.
porque el diseño vende una narrativa de aventura que muchos compran por aspiración, no por necesidad real. Nos gusta sentir que podríamos ir al fin del mundo, aunque lo más extremo de nuestra semana sea un estacionamiento mal iluminado. Sin embargo, más allá del look robusto y la parrilla intimidante, lo interesante del T2 es que no se queda solo en la pose. Combina esa imagen fuerte con un sistema híbrido enchufable potente, cifras de torque que hace unos años eran territorio exclusivo de SUVs considerablemente más caras, y una garantía que, otra vez, apunta directamente al miedo estructural del consumidor latino. Es marketing inteligente respaldado por especificaciones competitivas, no solo por plástico agresivo. Y esa combinación, diseño aspiracional más números sólidos y precio estratégico, es peligrosamente atractiva para cualquiera que esté comparando en el mismo rango y empiece a cuestionarse si realmente necesita pagar más solo por tradición. Y no podemos ignorar el fenómeno eléctrico puro, porque el Yuan Plus representa esa transición mental incómoda donde ya no compras un EV solo por activismo ecológico o por verte moderno en redes, sino por conveniencia urbana real, por números que empiezan a tener sentido cuando haces cuentas frías, y en muchos mercados latinoamericanos se mueve aproximadamente entre $32,000 y $36,000 según versión e incentivos locales. Es la SUV que te obliga a replantear la conversación, porque ofrece autonomías homologadas que suenan generosas sobre el papel, costos por kilómetro ridículamente bajos si cargas en casa y una experiencia de manejo silenciosa que, cuando te acostumbras, hace que el motor a combustión parezca una reliquia ruidosa de otra década. La aceleración inmediata, la ausencia de vibraciones y esa sensación de suavidad constante cambian tu referencia sin que lo notes. Pero aquí viene la segunda verdad incómoda del video. Los ciclos de homologación no siempre reflejan tu realidad cotidiana. Si vives en una ciudad congestionada, con tráfico eterno, pendientes pronunciadas y aire acondicionado funcionando como si fuera oxígeno, tu autonomía no será la del folleto brillante. Y decir eso no es atacar a la marca ni restarle mérito al producto, es respetar al comprador y su contexto real. Porque el verdadero lujo en 2026 no es creer en cifras optimistas, es entenderlas, interpretarlas y decidir con información completa antes de que la emoción te gane la compra. Entonces, ¿qué está pasando realmente en 2026? Lo que está pasando es que China entendió algo que otras marcas olvidaron. El consumidor latino no es tonto, solo está cansado. Cansado de pagar más por menos, cansado de que la tecnología llegue tarde, cansado de que la garantía sea un favor y no un derecho competitivo. Y cuando aparecen opciones que combinan precio agresivo, equipamiento generoso y sistemas electrificados eficientes, el discurso cambia. Ya no es ¿te arriesgarías?, sino ¿por qué no lo considerarías? Así que la próxima vez que alguien te diga que no confiaría en una SUV china, no lo ataques, no lo ridiculices, solo sonríe y pregúntale cuánto está pagando por su cuota. A veces la realidad financiera es el argumento más brutal de todos. Y si este tema te incomoda un poco, perfecto, significa que estás pensando.